Nadie te va a decir esto en una prueba de manejo. Nadie. Después de 20.000 kilómetros con un auto eléctrico, hay tres cosas que me cambiaron completamente la perspectiva. La primera tiene que ver con la carga, la segunda con la batería y la tercera con el dinero. Una de las tres me sorprendió para bien, las otras dos para mal. Y si estás pensando en comprar un eléctrico, necesitas escuchar esto antes, no después. El problema. Durante años, la industria automotriz nos vendió una promesa. El auto eléctrico iba a ser más barato, más fácil y más conveniente que cualquier cosa con motor de combustión. Los anuncios mostraban familias felices, cargadores en cada esquina y facturas de energía ridículamente bajas. La realidad es más compleja. Y nadie te lo dice porque a nadie le conviene decírtelo. Ni al fabricante, ni al concesionario, ni a la mayoría de reseñas que ves en internet. Después de 20.000 kilómetros, tres cosas me quedaron absolutamente claras. Y voy a contártelas sin filtro. Nadie habla de esto en una prueba de manejo, pero después de 20.000 kilómetros es lo primero que recuerdas. Tres cosas que la industria nunca pone en el anuncio. Tres cosas que cambian completamente la decisión de compra. Empecemos por la primera. La primera tiene que ver con algo que haces todos los días sin pensarlo. Algo tan simple que nunca imaginaste que iba a convertirse en tu mayor dolor de cabeza con un eléctrico. La carga, y no es lo que crees. El primer gran choque con la realidad fue la carga. Antes de tener un eléctrico, pensaba que cargar era como echar gasolina. Llegas, conectas, listo. La realidad es completamente diferente. En casa, con un cargador de nivel 2, necesitas entre 6 y 10 horas para cargar completamente. Eso significa que la carga se convierte en un hábito nocturno. Lo conectas antes de dormir. Amanece listo. El problema real aparece cuando viajas. Las estaciones de carga rápida DC no están en todos lados, y cuando las encuentras puedes esperar entre 20 y 45 minutos para llegar al 80%. ¿El 80%? Sí, cargar del 80 al 100% daña la batería a largo plazo. Nadie te lo dice en el concesionario. Entonces, viajar en eléctrico requiere algo que nadie menciona en los anuncios: planificación. El segundo tema que nadie te explica bien es la degradación de la batería. Todos los fabricantes te dan un número: 400, 500, 600 kilómetros de autonomía. Ese número es de laboratorio. En la vida real, con aire acondicionado, autopista y temperatura ambiente, ese número baja entre un 20 y un 30%. Pero hay algo peor. Con el tiempo, la batería pierde capacidad de forma permanente. Un Tesla Model 3 con 100.000 kilómetros tiene en promedio un 8% menos de capacidad que cuando salió de fábrica. Un Nissan Leaf de primera generación puede perder hasta un 25%. Y el BYD, las baterías LFP de BYD, degradan menos. Están diseñadas para cargarse al 100% sin dañarse. Esa es una ventaja real que pocos mencionan. La batería no es para siempre, pero si sabes elegir bien, dura mucho más. Dato de voltaje. El 78% de los propietarios de autos eléctricos afirma que nunca volvería a un auto de gasolina, pero el 43% admite que no investigó suficiente antes de comprar. Tercer tema que nadie te explica con honestidad es el dinero. Todo el mundo te habla del ahorro en combustible, y es real. Un auto eléctrico puede costar entre un 60 y un 70% menos por kilómetro recorrido comparado con uno de gasolina. Eso es un ahorro significativo. Pero nadie te pone el otro número sobre la mesa. El precio de compra de un eléctrico sigue siendo entre un 20 y un 40% más alto que su equivalente a gasolina. Recuperar esa diferencia toma tiempo. Entre 4 y 7 años dependiendo de cuánto manejes. Y hay un costo oculto que casi nadie menciona: el seguro. En varios países de Latinoamérica, asegurar un auto eléctrico puede costar hasta un 35% más que uno convencional. Las aseguradoras todavía no saben cómo calcular el riesgo de una batería dañada. ¿Vale la pena económicamente? Sí. Pero solo si planeas quedarte con el auto más de 5 años y manejas más de 15.000 kilómetros al año. Si no, los números no cierran. Dato de voltaje. Un auto eléctrico promedio tiene 20 veces menos piezas móviles que uno de combustión, pero tiene 10 veces más líneas de código de software. El problema mecánico desaparece, el problema tecnológico apenas empieza.
Ahora bien, no todos los mercados son iguales, y eso cambia completamente la ecuación. En Estados Unidos, la infraestructura es la más desarrollada del continente. La red de Tesla Superchargers cubre prácticamente todo el país, y la red de carga pública creció un 40% solo en el último año. En Colombia, el principal desafío no es la tecnología, es la infraestructura. Las estaciones de carga rápida siguen concentradas en Bogotá, Medellín y Cali. Si vives fuera de estas ciudades, viajar en eléctrico requiere planificación estricta. En México, el panorama es similar. La Ciudad de México tiene una red creciente, pero en estados como Oaxaca o Chiapas, encontrar un cargador rápido sigue siendo un desafío real. En España la situación es diferente. La red de carga está más desarrollada, los incentivos fiscales son reales y el precio de la electricidad, aunque alto, sigue siendo competitivo frente a la gasolina. La conclusión es clara. El mismo auto eléctrico puede ser una decisión excelente en Madrid y una decisión complicada en una ciudad intermedia de Latinoamérica. El contexto lo es todo. ¿Qué modelo según tu perfil? Entonces, ¿cuál eléctrico te conviene según cómo vives? Si manejas menos de 60 kilómetros diarios y cargas en casa todas las noches, casi cualquier eléctrico del mercado actual te funciona. El BY de Punto Dolphin o el Hora 03 son opciones sólidas sin gastar de más. Si haces viajes largos frecuentes, necesitas autonomía real y red de carga confiable. Ahí el Tesla Model 3 sigue siendo la referencia no por el auto, sino por la red de superchargers. Si buscas tecnología de batería más duradera para climas cálidos, el BYD, SEAL o el BYD. Atto 3 con batería LFP son los más inteligentes a largo plazo. Y si todavía no estás seguro, hay una opción intermedia que casi nadie menciona, un híbrido enchufable. Consumes electricidad en ciudad y gasolina en carretera, sin ansiedad de rango, sin comprometer comodidad. Dato de voltaje. La temperatura es el enemigo silencioso de cualquier batería de litio. Un auto eléctrico estacionado bajo el sol a 40 grados puede perder hasta un 20% de capacidad de batería en solo 2 años. Por eso los fabricantes que viven en climas cálidos como Colombia o México enfrentan un desafío que los estudios europeos no contemplan. Antes de firmar cualquier contrato, hazte estas 5 preguntas. 1. ¿Puedo cargar en casa o en mi trabajo? Si la respuesta es no, replantea la decisión. 2. ¿Cuántos kilómetros manejo al día en promedio? Si son más de 200, verifica que la autonomía real del auto cubra ese número con margen. 3. ¿Hay estaciones de carga rápida en las rutas que recorro frecuentemente? No las que planean construir, las que existen hoy. 4. ¿Cuánto cuesta el seguro específicamente para ese modelo en tu país? Pide la cotización antes de comprar, no después. 5. ¿Planeas quedarte con este auto más de 5 años? Si no, los números probablemente no cierren a tu favor. 5 preguntas. Si tienes respuesta clara para las 5, estás listo para comprar un eléctrico con los ojos abiertos. Un auto eléctrico no es para todo el mundo, pero tampoco es el salto al vacío que muchos pintan. Es una decisión que depende de dónde vives, cuánto manejas, cómo cargas y cuánto tiempo planeas quedarte con el auto. Si esas variables están claras, la decisión se vuelve obvia. Después de 20.000 kilómetros, lo que más me sorprendió no fue la tecnología. Fue darme cuenta de que la mayoría de personas compra un eléctrico sin hacerse las preguntas correctas. Si esto te sirvió, suscríbete a Voltaje Auto y cuéntame en los comentarios. ¿Ya tienes un eléctrico o estás pensando en comprar uno?